En esta tercera parte del video vamos a hablar del objetivo del trabajo, de la preparación de dataset, de la preparación del dataset en términos de preparación de datos que es común a todos los tipos de análisis de bases de datos grandes. Pero también vamos a hablar de la preparación del dataset específicamente para realizar análisis de reglas de asociación. Si bien vamos a abordarlo más adelante en otro video, el análisis de regla de asociación se realiza sobre bases de datos del tipo transaccional. eh, Se va a realizar con el algoritmo a priori. Y este tipo de bases de datos lo que trabaja es con eh, variables dummies o dicotómicas. Y que si recuerdan en nuestra base de datos, los primeros videos, la base de datos tenía variables de múltiples categorías y también algunas variables categóricas. Todo eso va a necesitar reconversión de ese tipo de datos para adaptarlo a la metodología que vamos a usar. El objetivo del trabajo es estudiar si existe asociación entre las diferentes respuestas a las preguntas de la encuesta. Es de interés realizar un análisis diferente pero complementario al ya realizado por las instituciones responsables de la encuesta. Va a ser también crucial en este tipo de análisis, teniendo en cuenta la gran cantidad de variables que cuenta este dataset, elegir reglas y variables que nos permitan encontrar asociaciones no triviales. Y vamos a ver más adelante que estas asociaciones triviales pueden tener que ver con con la metodología de la encuesta, donde si, por ejemplo, alguien no consume tabaco, no contesta esas preguntas. Y si alguien sí lo hace, contesta todas las preguntas que tienen que ver con ese bloque temático, generando una asociación entre esas respuestas que no necesariamente sea de interés médico para el análisis. Bien, para la preparación del dataset evaluamos si había valores nulos. Em, Se encontró una gran cantidad de valores nulos. Hay 425 variables que muestran valores nulos. Y curiosamente había variables que tenían todos valores nulos. Si se recuerdan, el número de observaciones de esta base de datos es de 12.062 y hay unas 16 variables que cuentan con todos valores faltantes. Esas variables fueron excluidas y en este punto no se trabajó más con los valores faltantes, sino que más adelante vamos a hacer algunos trabajos con los valores faltantes y también con las categorías que consideramos no informativas para el tipo de análisis que queremos realizar. Otro tipo de corrección o de preparación del dataset que es común, bueno, se reemplazaron las comas por puntos y se convirtieron las variables nuevamente a numéricas. Y como les comentaba, el algoritmo a priori para reglas de asociación requiere de bases de datos transaccionales. em, y esto es un problema para las variables continuas que fueron recategorizadas, recodificadas en categorías. Antes de hacer esta recodificación, se evaluó el tipo de variables que representaban estas variables para decidir cuáles eran las categorías óptimas o los bins óptimos y los puntos de corte, y también se observaron la distribución de estas variables y los valores que tomaban. Acá se muestra la distribución de las variables elegidas. No se eligieron todas las variables del dataset y lo vamos a ver más adelante. El dataset cuenta con 562 variables. Y sin embargo, esta cantidad de variables hace que sea bastante difícil analizar luego las reglas que se obtienen, en especial porque la mayoría de las reglas, como les comentaba, terminan siendo triviales y fue necesaria una selección de variables. Las variables continuas de las distribuciones que se muestran en pantalla, las que terminan en 0,3, alcohol, tabaco, tranquilizantes, bueno, vamos a ver estimulantes, tranquilizantes sin receta, estimulantes sin receta, marihuana, cocaína, alucinógenos, éxtasis, pasta base. Son inyectables, bueno, hay más de todos los bloques temáticos, corresponden a la edad de inicio de consumo de la sustancia que se está evaluando. Y si pueden ver, ven que la distribución
está bastante centrada en edades antes de los 20 años, para alcohol, tabaco, para tranquilizantes recetados, perdón, para tranquilizantes recetados no, para tabaco, para tranquilizantes recetados, si ven hay un pico bastante marcado en 40 años, para estimulantes recetados también, y sin embargo, para los que no son recetados, si bien también es bastante menos frecuente que esto se haya reportado, las edades, ahí aparecen edades más jóvenes. Cocaína también el pico está en 20 años. Esto nos da una idea de qué tipo de corte vamos a hacer. Ahora les voy a contar qué corte elegimos. Y otra de las variables que se evalúan es con respecto a la cantidad de consumo. Hay variables que evalúan la cantidad de tragos o bien la cantidad de cigarrillos, o sea de marihuana, de pasta base, etc. Bien. En función de estas distribuciones y de lo que nos interesa evaluar, decidimos categorizar. Las variables que indican la cantidad de consumo en sustancias se categorizaron en tres. En 0, si incluía ninguno. 1, si consumían entre 1 y 5. 2, entre 6 y 15. Y 3, si eran más de 15. Más de 15 ya, un atado son aproximadamente 20 cigarrillos, ya más de 15 es casi un atado. Y en respecto de consumo de alcohol, bueno, es lo que personalmente consideré como consumo realmente muy alto. Con respecto a las variables que indican edad en años, se eligió categorizar en menor de 18, entre 18 y 25, entre 25 y 35 y mayor de 35, en especial para hacer hincapié en los consumos más problemáticos que son en los jóvenes menores de edad o en los adultos jóvenes, para encontrar este tipo de poblaciones y también porque las sustancias más populares, si ven las distribuciones, tienen una edad de inicio bastante temprana, con lo cual no tenía sentido hacer muchas categorías para edades mayores de 35 años. Bien, de las 560 y tantas variables de la base de datos, se eligieron unas 129 que fueron elegidos según criterio de interés. Y también para minimizar, como les contaba, asociaciones triviales o muy triviales, especialmente generadas por la metodología de la encuesta. Están ordenadas en el tipo de bucket. Las primeras son, como les comentaba, sobre el hogar o el individuo seleccionado. Luego hay preguntas que tienen que ver sobre la salud del individuo seleccionado. Hay preguntas sobre alcohol, sobre marihuana, sobre tranquilizantes, etc. Se eligieron preguntas sobre todos los tipos de consumo, pero no se eligieron todas las preguntas, por ejemplo, en cada bloque temático para evitar también redundancia. Se vio en uno de los primeros análisis exploratorios, además, que en preguntas que podían ser un poco repetitivas, por ejemplo, bueno, si consideraba problemático el consumo de marihuana, en qué situaciones, doméstica, en la calle, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas eran contestadas con la misma categoría, lo cual generaba una asociación no interesante para evaluar en este análisis. Entonces se eligieron las variables a fin de minimizar esto y de encontrar las variables de mayor interés médico y aplicación.